Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, noches, como decimos siempre. Bueno, hoy es 9 de julio, entonces se imagina que el programa, por razones de fuerza mayor, tiene que estar grabado. Y a pedido de usted, que es el principal hacedor de este programa, ¿no? O sea, no hay error en pensar que el televidente, más allá de todas las diferencias que puede tener con el que conduce el programa, diferencias o no, o coincidencias, ¿sí? Mejor que sea coincidencia, ¿para qué nos vamos a pelear? Ustedes pidieron que pusiéramos los dos programas anteúltimos que tuvieron realmente una afluencia de gente que yo suponía que iba a pasar por la calidad de los invitados. Uno fue el profe, como le decían, Fernando Signorini, a quien yo conocí cuando estuvo en Racing con Diego Armando Maradona, y otro fue el padrino de este programa, el culpable de que este programa esté en el aire, que fue mi hermano menor, como digo yo, Alejandro Apo. Entonces hoy, en honor a usted que lo pidió, vamos a poner lo mejor de los dos programas, de Fernando Signorini y de Alejandro Apo. 9 de julio, Día Patrio, Día de los Colores de Racing, y usted va a ser testigo de dos de los mejores programas que hicimos en los últimos tiempos. El programa del 16 es muy probable que también vaya grabado, o repitamos el programa en el cual va a estar Hugo Donato acompañándonos, el coordinador de inferiores, un tipo que realmente, si me hubieran dicho, a mí yo no lo conocía, no tenía la menor idea quién era, si me hubieran dicho que venía con un proyecto como el que trajo, realmente es un proyecto de primer mundo, en un país que lamentablemente no es de primer mundo. Vamos con el auspiciante, Hacé tu mejor jugada, junto a Betson, sponsor oficial del Racing Club. En Betson tenés todos los eventos deportivos del mundo, con transmisiones en vivo y las mejores cuotas del mercado. Además, si te registrás, tu primer depósito tiene un bono de bienvenida que duplica hasta 350.000 pesos para que no pares de divertirte. Entrá ahora en betson.bet.ar, jugá responsablemente y viví una experiencia única. Recordá que si sos menor, no podés y no debés, no solo no podés, lo de no debés lo agrego yo, jugar. Vamos a comenzar con esto, que va a ser un refrito de los dos programas, y nos vemos al final. Jugar en primera no es una opción, es una decisión. Y en Betson lo vivís con las mejores cuotas en apuestas deportivas. Fácil, rápido y 100% legal. Jugá en primera. Jugá en Betson, el sitio de apuestas online número 1 de Argentina. Gracias por venir, padrino del programa, culpable de que yo hace 30 años que hago mal estas cosas que hago, y realmente un placer como siempre tenerte en las aperturas, reaperturas, esperemos que no se cierre. Para mí siempre es un placer estar aquí en los programas que haces y con la gente que compartís, y nada, como todo futbolero estamos esperando la definición del Mundial. Se dice que ahora, a partir de la clasificación en los grupos, viene el verdadero Mundial. Pero ya dejó algunos equipos en el camino, dejó algunos equipos que tenían un prestigio y otros que insólitamente parecían casi eliminados. Y en el fútbol es muy difícil, ni se gana ni se pierde en las vísperas. Hay que tener calma. Yo escucho mucha gente que está subida a un triunfalismo muy preocupante. El equipo ya juega una semifinal, una final, sí, y jugó dos partidos. Sí. Jugó dos partidos. Argentino, ¿no? Y jugó dos partidos. Viste, acá hablamos muy poco del Mundial, acá hablamos de Racing, pero jugó dos partidos donde no fue una máquina arrolladora que se llevó por delante a los rivales. No, porque no hay tantas diferencias. Claro. ¿Quién iba a decir que Cabo Verde le sacaba un empate a España? Claro. ¿Quién podía anticipar eso?
era imposible y sin embargo pasó. ¿Y quién decía que Arabia le iba a ganar a Argentina en el comienzo del Mundial anterior? Nadie. Todo el mundo pensaba que era el más fácil del grupo y que los problemas los íbamos a tener con México y con Polonia. Sin embargo, fue al revés, porque el fútbol le pega un cachetazo a toda la gente que quiere anticipar y sentir que está definido un partido antes de jugarse. Dan los resultados antes que pasen, ¿vieron? Es fenomenal. A ver, yo reconozco mis errores a esta altura de mi vida. Yo, lo que decía antes, jamás hubiera pensado que Ecuador le ganaba a Alemania, pero todo el mundo apuesta antes de que los partidos empiecen, ¿no? Con lo cual quedan pedaleando en el aire la mayoría de las veces. Yo igual apoyo lo que dijo tu amigo ecuatoriano, teniendo la experiencia de un primo que jugó hace 25 años atrás en Técnico Universitario de Ambato, me decía una frase parecida a la de tu amigo en ese momento, que había muy buena materia prima y que Ecuador la tenía que ordenar. Y ahí van a empezar ya los resultados. Y Wellington me hablaba en 2014, 2013, que fue cuando él fue embajador acá, de Independiente del Valle. Y vos decís, ¿quién es Independiente del Valle? Yo conocía a no sé, algún equipo de Quito y algún equipo de Guayaquil. Barcelona, Emelec, Barcelona, sí, pero sí. Independiente del Valle, ¿quién El es? Nacional, que era el equipo de las Fuerzas Armadas, que lo habíamos enfrentado. Scaloni dice una cosa muy interesante. La última vez que lo escuché, que le preguntaron medio como diciéndole, bueno, ¿cuántos van a estar en las finales? Y querían, los periodistas lo invitaban a que dijera poco, y él dijo, hay 10 selecciones que están en condiciones de ganar la Copa del Mundo. Y entre esas selecciones está Argentina. Pero también aclaró que todo equipo que llega a la Copa del Mundo, ahora que vienen los mata-mata, está en condiciones de ganar un partido. Porque vos decís, ¿quién iba a decir que le iba a sacar un empate Cabo Verde? Si vos hacías una encuesta, eran 100.000 periodistas que decían que ganaba España por más de 3 goles. Te leo un mensaje: es una gran satisfacción poder disfrutar de un programa deportivo en el que los invitados son siempre personajes con prestigio, que no se comen las heces y que su fama no nació por peleas, denuncias y hechos vergonzosos como suele verse. Mis respetos para Alejandro Apo, ingeniero Darío Pistachi. Bueno, le mando un abrazo, ingeniero. Muchas gracias por esa opinión y nada, nosotros naturalmente abordamos la profesión desde muy chico. Yo tenía, cuando empecé, 19 años. Y hoy ya atravesé los 70, tengo 71 años y por eso se habla y yo lo vivo y lo disfruto mucho, 52 años de profesión. Y aparte, casi nada. Andrés Chazarreta de Puerto Madryn. Ariel, qué invitado que tenés, un lujo. Alejandro es grande entre los grandes, Sapo. Muchos años de periodismo de verdad. Vos sabés que yo te iba a hacer esa pregunta, ¿no? Porque viste que hay muchos que no se bancan nada porque la gente no los quiere. Por lo general vos tuviste buen rapport con la gente de Racing, buen rapport en general, pero con la gente de Racing siempre tuviste, porque yo aparte te he traído un montón de veces y nunca hemos tenido un mensaje violento, agresivo. Igual yo no mido tanto eso porque entiendo muy bien la pasión. Y entiendo muy bien lo que significa para un hincha estar viendo que una persona, un árbitro o un periodista o un comentarista de fútbol está elogiando al rival. Eso, en la pasión, en la locura, en no analizar, te genera un gran rechazo. No, en general. Pero yo he dicho muchas veces que me hubiera gustado mucho ser hincha de Racing, porque el hincha de Racing... No salí hincha de Racing, pero el hincha de Racing tiene una... Tu viejo tenía un gran respeto. Sí. Un gran respeto por Racing, porque yo me lo cruzaba en Geva. El verdadero Apo. El verdadero Apo. Cuando iba a jugar al básquet los mediodías, que yo iba a jugar al fútbol 5, y tenía un gran respeto. Inclusive cuando hacía la famosa, ¿no? La polémica, en el polémica fútbol, real, digamos, ¿no? La verdadera polémica. Para hablar del verdadero Apo está bueno. Lo que pasa que ahí hay
una cantidad de faltas de respeto que a veces se hacen la liviandad del análisis. Yo creo que la gente de Racing entiende que uno entiende bien cuál es la historia, cuál es la influencia de Racing en lo que significa la gran historia del fútbol argentino. Es innegable, la de muchos, pero uno por eso no tiene la obligación de seguir solamente a un cuadro. En el caso de los comentaristas, en el caso del hincha, el hincha tiene mucho... Yo me enojo mucho con la falta de análisis de nuestros colegas. Pero yo no le voy a exigir a un hincha el análisis, porque no es así. Porque es la pasión. Quiero decir que si yo hubiera preferido ser hincha de Racing, tenía que ver con la cantidad de sufrimiento del hincha de Racing y cómo aprendió a mirar las cosas laterales y profundas del fútbol, la esencia del fútbol. Por eso a mí me encanta, tengo mucha parte de la familia muy hinchas de Racing y eran personas muy apasionadas, pero muy equilibradas y muy analistas, con mucha perspicacia, porque el hincha de Racing se acostumbró a analizar porque tenía que afrontar situaciones límites. Le quiero preguntar, Ale, Sí. sin alejarnos del tema Racing, ¿recordás algún partido, alguna campaña en especial de tantos años siguiéndolo con Víctor Hugo, en Radio Continental sobre todo, después ahora en la etapa de la 750? ¿Qué es los primeros 3 o 4 recuerdos que se te vienen a la mente de Racing? Lo primero que se me viene cuando empezamos a hablar y cuando yo dije que hubiera preferido ser de Racing es el equipo de José. Eso es obvio, fue antes de que yo empezara en la profesión, porque yo estaba ya casi en la mitad de la década del 70, pero Racing... Pero como futbolero y como hijo de un periodista que tenía que ver los partidos más importantes todos los domingos, porque hay gente que calcula qué partidos vi para ver de qué cuadro era, que nunca lo digo. Y además, nunca se va a adivinar por ese lado, porque yo iba a ver el partido más importante. Por eso vi mucho al Racing de José, al Racing de Cejas, de Perfumo, de Martín, de Díaz, de Rubén, del Panadero, de todo ese equipo que quedó marcado, porque además el episodio de las grandes victorias internacionales nos hizo a todos estar cerca de ese Racing campeón de todo, el equipo de José. Además, tuve muchas charlas con Tito Pizzuti, aprendí a respetarlo. Lo vi jugar muy en nebulosa al final, porque yo veía fútbol en los 60 apenas. En realidad el último año fue 61-62. Él termina ahí en el 61-62. Yo más para el 65 empiezo a ver, 64-65 recuerdo más, porque yo nací en diciembre del 54. Una pregunta futbolera. Dale. Cuando dijiste va a tener una, ¿lo dijiste porque sos gurú? No. ¿O porque viste que Canigia podía tener una? Nos estaban cagando a pelotazo los muchachos de al lado. Los primeros 25 minutos fueron tremendos. Aparte con un equipo, ese Brasil, muy bueno, mamita, ¿no? Muy bueno. Era para agarrarse el equipo de Brasil. Me acuerdo de la cara de Lazzaroni cuando terminó el partido. El director técnico de Brasil estaba desolado, porque nadie pensaba que Argentina, después de ese trámite, podía salir adelante. Bueno, pero la inspiración de Maradona y ese gol de Claudio, no, fue una ficha tirada al paño verde. Yo lo veía muy cómodo a Canigia, eso lo hablé alguna vez con Bielsa, cuando él lo convocó después en la participación en el 2002, y le comenté eso, que él ratificó. Le dije, lo que pasa es que yo lo veía a Canigia muy cómodo en un partido complicado donde fallaban en los pases Diego, Burruchaga, todos, y sin embargo Claudio estaba muy bien, y eso nos llevó, el segundo tiempo, digamos que cambió el equipo, ya tenía otra respuesta en lo anímico y en lo estratégico, ya Brasil no tenía tanta precisión, y ahí apareció esa inspiración de Diego, de Maradona, y la definición de Claudio, que hoy justamente
en estos días, ayer, lo llamé y no sé si, me parece que está en el Mundial, pero le dejé un mensaje porque siempre nos hablamos con Canigia cuando se acerca o se pasa el 24 de junio, cuando en 1990 él hizo ese gol que dejó afuera a Brasil ante el estupor del mundo, ¿no? Hola, buenas tardes. Miren, para los que dudan de que la televisión se ve, lo que se ve somos, los veo cuando puedo, soy de Eduardo Castex, La Pampa. Muy bueno el programa, el invitado un lujo, toda mi familia es de Racing, fanáticos mal, Jorge Simón es mi nombre, abrazo. Y acá hay uno que me causó gracia, porque bueno, tiene que ver con mi infancia casi. Buenas noches, dice Carlos Parapo. ¿Es cierto que tu papá era el Caballero Rojo? Carlos de Ituzaingó. Esa es una broma inmensa que hacía papá y me recuerda a los mejores momentos de la infancia, que cuando nosotros vivíamos en una casa donde se comunicaba con una casa que estaba muy cercana y que era la casa de mi amigo de toda la vida, el ingeniero Andrés Pinto, Moti. Y él, cuando venía la pelea, nosotros éramos chicos, cuando venía la pelea del Caballero Rojo en la televisión con Titanes en el ring, se iba a la casa de al lado y volvía arreglándose, veía la pelea, por ejemplo, luchaba el Caballero Rojo con Ararat, y él volvía, me decía, me tengo que ir, y volvía después arreglándose la camisa y decía, me costó Ararat, pero le gané. Nos hacía creer que él había ido a personificar al Caballero Rojo. Entonces, como lo dije mucha gente, como estas personas se acuerdan de esa historia. Papá nos hacía creer que era el Caballero Rojo. Cristian Rapazo, acá me corrigió mi mujer, no es de Navarro, como el amigo Larronde, es de Morón. Igual vamos a ir a comer un asado, mejor porque me queda más cerca Morón que Navarro. A ver, otro mensaje más. Buenas tardes, Ariel, muy bueno como siempre el programa, los invitados de lujo, tuve la suerte de verlo campeón. Madre mía, al Racing de José, y ver para mí, por mi edad, al gran jugador con mayúscula, Walter Machado da Silva. Claro. Un verdadero crack, aguante la academia. Mirá, si te sirve, el último reportaje se lo hicimos con Patricia en la sede del Flamengo en Río de Janeiro. Obviamente Blanco no sabía quién era Machado da Silva. No voy a decir una barbaridad porque me van a acusar de discriminador, pero no tenía la menor idea. Machado da Silva fue, a mi gusto, y por ahí acá puede hablar el hombre, a mi gusto fue uno de los mejores 9 que pisó el fútbol argentino, y el fútbol brasileño y el fútbol mundial, y que no llegó al mundial del 70 porque se rompió los ligamentos cruzados, y entonces Brasil tenía 5-10 en la delantera. Sí. Fue, para mí, ese Brasil fue el techo del fútbol, y Machado da Silva estaba para competir con jugadores como Jairzinho, Gerson, Rivelino, Tostao, Pelé, Clodoaldo. Fue un jugador, lo recuerdo bien a Machado da Silva. Ese Brasil del 70 se dio el lujo de tener a Dirceu López en el banco. No, a Edu en el banco. Y a ¿cómo se llamaba el que tenía el pelo levantado? Era que entró en algún partido. Era un jugador extraordinario. Ya me va a salir el nombre. Eran jugadores que vos los veías en el banco, Brito, y decías, ¿cómo puede ser que estén en el banco estos jugadores que no tenían lugar porque estaban las grandes estrellas que puso Zagallo en ese campeonato que ganó Brasil en el 70? Yo tengo una anécdota, me lo encontré jugando al fútbol en la playa a Dirceu López y le pregunté en la playa, le digo, ¿cómo fue posible que vos no jugaras en ese Brasil? Me miró y me dice, ¿y cómo quería que jugara?
con esas bestias que tenía adelante no podía jugar. Estaba jugando un picado en la playa, en la playa del Hotel Nacional en San Conrado. Me refería a Paulo César Lima. Otro, era un maestro, jugó algunos Paulo partidos, pero no, el otro. Lima, Paulo César Lima. Claro. Pero ese jugó partido 10 minutos, 20 minutos, ingresando. Edu, por ejemplo, que era el puntero del Santos, que era un puntero brillante, terrible. No jugó ningún partido, no entró ninguna vez, porque además no se lesionó ninguno y ganó brillantemente la Copa del Mundo del 70. ¿Alguna anécdota divertida de los mundiales que te haya causado gracia, que te haya pasado, que perdiste algún vuelo? No, lo que siempre estaba en los mundiales, el otro día creo que Víctor Hugo hizo mención en su programa, yo siempre estaba incómodo en los vuelos. Y cada vez que viajábamos... ¿Por tamaño o por fobia? No, el tamaño tengo el problema que vos conocés perfectamente. Sí, yo también, que cualquier persona más o menos alta no se puede acomodar porque ellos quieren poner los asientos en todos lados. Me pasó... Un tubo con alas. Muchas veces me pasó que me acuerdo una vez en Francia que Brindisi estaba detrás, viajábamos para ir a ver uno de los partidos de Argentina en Francia, y entonces daban información del Mundial, el piloto dio información de que Croacia le había hecho un gol a Alemania, Zucker, y Brindisi conocía mi miedo a los aviones, entonces en un momento se paró, vino para adelante y me dijo: escúchame, seguís igual, no cambiaste nada, te veo mirando la ventanilla, atento a todos los movimientos del avión. Nunca me acostumbré. Bueno, ahora soy un piloto al lado de lo que era. Sufría como loco y ahora nada. Y Ale, el mundial que más recordás, y vos tuviste muchos, hablábamos de Italia 90, lo de México 86. Y te diría más partidos. Del 82 me quedó el partido de Brasil-Italia. Ese partido en la carretera del Sarriá, que ya no es más... Lo tiraron abajo el estadio, pero fue un partido que Italia le ganó a Brasil sorprendiendo al mundo porque el equipo de Tele Santana era brillante e Italia le devolvió ataque por ataque y le ganó un partido 3-2. Terrible, que fue 3-2. formidable. ¿Qué le podés contestar al televidente que te preguntó sobre por qué Brasil no saca técnicos? Es la primera vez o una de las primeras veces que recurre a un técnico italiano. Y del Catenaccio. Un técnico, un amigo me llamó ese día hablando de anécdotas y de historias alrededor del fútbol. Cuando firmó Ancelotti me dijo: malas noticias para todos nosotros. Brasil con técnico que arregla defensas y tiene jugadores que le sobra para atacar, con Vinicius, con Rafinha, que ahora lo tiene lesionado, pero que era una manera de un tipo de mucha experiencia, que ganó varias Champions en distintos países y con distintos equipos, no se puede negar la calidad, pero yo creo que Brasil, no solamente de entrenadores, hace 24 años que no es campeón. Tiene 5 Copas del Mundo y todavía sigue siendo el que más mundiales ha ganado. Hace 24 que no gana. La última vez lo ganó en el 2002 con el gordo Ronaldo y con Ronaldinho. Yo veo que esos mediocampistas brillantes que Brasil tenía y que nosotros elogiamos, que hablamos del techo del fútbol en algunas selecciones como las del 70 o las del 62 o 58, se les acabaron. Son esos volantes que eran intermedios, Delano, Mendonça, todos ellos tuvieron como una crisis, se fue más para el lado de Dunga, el mediocampo de Brasil, más lucha que creatividad. Y yo creo que ahora Ancelotti lo está intentando de poner ahora, pero yo coincido con que la ausencia de técnicos de Brasil
Para mí la última gestión de Tite no fue buena. No fue buena. No fue buena. Y este hombre rescató a un jugador que le da un equilibrio en la mitad de la cancha, que es Casemiro, porque Tite lo había desconocido. Y quería rescatar, cuando Ariel me preguntó sobre cuáles imágenes, o Luciano me preguntaron qué imágenes tengo de Racing a través de la historia. Y cuando hablé del equipo de José, a mí uno de los primeros jugadores que me rompió la cabeza y me invitó con su juego y con su lucidez a ver el juego desde otro lugar fue Humberto Maschio. Te iba a decir, te habías olvidado el Bocha. Claro, el Perfumo tiene una definición impecable. Dice, nosotros, el Racing de José, dice, era un equipo que tenía algunos buenos jugadores, otros eran más atletas, jóvenes. Dice, vino Maschio, nos prestó el cerebro y nos hizo campeones. Esa definición de Perfumo es brillante, porque esa lucidez de Maschio, cuando cambiaba de frente, cuando elegía, cuando vino era de un Europa. estratega. ¿Con qué jugador actual lo compararías hoy? ¿Un Modric? ¿Alguno de esa clase de jugadores? Modric es un profesor, Maschio era un profesor de profesores. Está bien esa comparación. Lo que pasa es que Modric está en el ocaso. En el final. Ya está en el final. Igual, bueno, pero todavía pelea. En su momento, uno obviamente por referencia de Sí. los antepasados dice que Maschio también en ese momento, el Bocha, venía ya con una edad, más para el fútbol también de ese entonces, demasiado grande, como que venía simplemente a retirarse y sin embargo terminó... A mí me llamó la atención la lucidez panorámica. Claro. Yo lo miraba y le preguntaba a mi padre, era muy chico, y le decía, pero este hombre, ¿cómo es que ve? Y él me explicaba que había sido todo un aprendizaje. Tenía visión periférica. Vamos a una pausa, tenemos acá otros mensajes y cuando volvemos seguimos recordando y bueno, metiéndonos en cuestiones que tienen que ver con el Racing actual. Marcelo, ¿vos tenés para presentar al invitado alguna cosa que estuviste a andar revolviendo en el arcón de los recuerdos? ¿Tenés? A ver, vamos a ver qué le parece al invitado esto que hicimos. Dale. Yo creo que acá es la respuesta de siempre, ¿no? O sea, los inútiles van a existir siempre. Como decía el flaco, ¿no? Las hormigas están como son como los boludos, están en todas partes del mundo. Entonces, contra eso no puedes luchar. Yo creo mucho en Fernando Signorini y en Elvio Pablo Rosso, que van a ser los dos preparadores físicos que va a tener Racing, y quiere un equipo agresivo. Pavadita de credibilidad, ¿eh? Pavadita de apoyo moral, diría, ¿no? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Cada cosa, decía Diego también. Bueno, pero creo que respecto a vos, no mintió en lo más mínimo, ¿no? Sobre todo, a ver, en lo profesional, en lo afectivo con él, en el acompañamiento, en momentos muy complicados. Vos estuviste con él en Racing en uno de los peores momentos de su vida, por lo que estaba pasando afuera y adentro de él, ¿no? ¿Qué recuerdo te dejó? Arranquemos por Racing y por cuando estuviste la primera vez en Racing. ¿Qué recuerdo te dejó Racing? No, bueno, hermoso. Yo todavía tengo relación con un montón de los chicos que estuvieran en esa época. Casualmente no hace poco, yo viajaba creo que a Salta y encontré en Aeroparque a El Piojo López. Mira. Que venía, no sé por qué, una de las hijas había ido a Europa y... Estaba viviendo en Valencia. Claro, y lo encontré después de muchísimo tiempo y realmente está para jugar. Está para jugar. Sí, y recordamos, siempre pasa lo mismo, ¿no? Uno cuando está en los clubes hace problemas por el día a día, por si ganaste, si perdés. Ahora, cuando pasan los años y te reencontrás, eso queda absolutamente de lado y tras el abrazo viene el recuerdo de otras cosas, de lo bien que la pasamos. Mirá esa imagen, estás dando una charla técnica en Racing, ahí está Carlito Fren,
Sí. Y ahí está Diego, ¿no? Está el doctor Leal. Y el doctor Leal. Sí, pobre Horacio, claro. Sí, fue fantástico. Además, estar con Diego haciendo sus primeras armas como director técnico era también muy, muy interesante. Hay una anécdota que yo siempre cuento, que una vez en un entrenamiento le tiraban la pelota larga al Piojo y el Piojo llegaba y tiraba el centro. Y la pelota iba para cualquier... No era gol en contra de casualidad, iba para cualquier lado. Entonces en un momento me lo acerco y le digo, escúchame, ¿cómo pones vos el pie cuando llega al fondo de cancha? Dice, no, giro la cadera y lo pongo paralelo a la línea de fondo y tiro el centro. Le digo, ¿pero quién te dijo que haga eso? Entonces me dice Diego. Le digo, pero está completamente loco. Un día te vas a romper la cabeza contra el suelo. Eso lo hace él, Copperfield y nadie más. Vos hacelo como lo hacen las personas normales, ponele el pie y acompañá la pelota, ¿no? Porque Diego, claro, es cierto, esa jugada que Diego de llegar al fondo y tirar al centro, que todavía sigue asombrando, no había nadie más que lo hiciera. Y él tenía esa, como lo hacía él, lo podía hacer cualquiera, ¿no? Cualquiera no lo podía hacer. Pero fue una época divina. Me acuerdo, bueno, que estaba Gustavo, por ejemplo, como defensor. Estaba el doctor Lanari. A ver, que estaba Nacho. En la primera época que estuviste, sí, claro, estaba Gustavo Costa, que sí, no tenía precisamente una muy buena relación con el presidente del club, pero me acuerdo que cuando ustedes llegaron, a Gustavo se lo valoró mucho más que en el periodo anterior. Sí, me acuerdo casi todo el equipo. Me acuerdo de Adrián de Vicente, Sacanti, claro, Adrián, Cosme Sacanti también, sí. Estaba, bueno, el Pepe Albornoz, que jugaba también, estaba Claudio García, sí, un equipo bárbaro. Soca, un chico uruguayo, marcador de punta también. Saralegui, ¿no? Saralegui, Marcelo. Ese partido que fuimos a jugar a la Bombonera y la policía nos iba acompañando, y cuando se entra en el callejón, que hay que hacer como 300 metros más, desaparecieron las motos, y a partir de ese momento empezó una lluvia de ladrillos. Zona liberada. Y nosotros en el suelo abajo de los asientos, porque fue brutal. Lo destruyeron, era un micro de la empresa Chevalier. Cuando nosotros llegamos, imagínate, con toda esa presión para jugar, y se jugó el partido y ganó Racing 1-0. Y después de 20 años. ¿Qué fue el día del gol de Galarza? De Galarza, claro. Y cuando nos íbamos a ir, digo, ¿y ahora cómo vamos a hacer con el micro? No, lo habían cambiado y había llegado uno nuevo. Y entonces cuando salíamos otra vez, ¿no? Por poco pedíamos casco, pero no, se habían ido todos. Había pasado ya el apriete, no tenía sentido, ya habían perdido el partido, pero recuerdo porque fue uno de los grandes triunfos de la época de Diego en Racing, ganarle nada menos que a Boca y en la Bombonera, ¿no? Pero aparte cascotearle el micro con Diego adentro, ¿no? Pero fue brutal. Yo me acuerdo que el pobre chofer, yo no sé, ponía la mano así, seguía manejando porque tenía que seguir avanzando, y eso hablaba también ya de un deterioro brutal en el modo de entender el fútbol, como siempre decía César, como maravillosa excusa para ser feliz. Ahí no tenía nada de feliz, ¿no? Entonces, pero era la manera en que en ese momento, y que desgraciadamente hoy todavía se sigue tratando de incidir sobre el equipo contrario, sobre el resultado. Sí, tal vez un poco menos, porque a partir de aquello que hizo Raúl Gámez, que fue joder tanto para que no hubiera visitantes, claro, bajó un poco el nivel de locura y el nivel de agresividad, pero igualmente creo que sigue estando en algunos lados esta cosa del no respeto por el otro, ¿no? Además es impensable que Argentina, que ha tenido, qué sé yo, figuras cumbres en cualquier tipo de disciplina relacionado sobre todo al arte y a la cultura, sea el único país del mundo donde los visitantes no pueden ir a la cancha. Eso habla de una idiosincrasia que realmente nos tiene que preocupar. Ya no es una idiosincrasia, es una idiosincrasia. Una idiosincrasia. Es también el resultado de una sociedad rota, ¿no? Hecha pedazos. Hecha pedazos. Sí, y cada vez peor. Entonces, cada día peor. Sí. Con lo cual vos ves que... Y si el ejemplo viene de arriba y el ejemplo es lo que es, entonces decime... No quise hacer mención especial a la violencia
de arriba, pero es real. No, hay que decirla y hay que hacerla porque ellos están ahí, porque el pueblo los eligió para que hicieran las cosas de otra manera. Nadie los llamó. Porque yo digo, yo no pongo la expectativa nunca en nadie, pero sí en los políticos. Porque ellos se presentan ahí como los que van a tomar el timón y van a guiar al barco hacia el mejor puerto. Y que yo sepa, estamos cerca del naufragio, ¿no? Sí, más cerca del Titanic que claro, de llegar a puerto, ¿no? Sí. Le digo a usted que está viendo el programa, pregúntele lo que quiera a Fernando. Fernando, hoy lo trajimos no para que hable de la excelencia en la preparación física, sino precisamente para que hable de anécdotas, recuerdos en Racing, recuerdos con Diego y recuerdos, ya que estamos hablando ahora de cómo se deformó todo, ahora que parece la NBA al fútbol. Pero ahí también te puedo preguntar profesionalmente, porque lo hablábamos con mi mujer, lo de la hidratación. La hidratación, ¿es la hidratación o es Coca-Cola refresca mejor? Claro, son 6 o 7 minutos, no sé cuánto sale el minuto de publicidad. Bueno, es lo mismo que, por ejemplo, sobre todo en mundiales, cuando los equipos llegan, o los jugadores llegan en condiciones casi al límite de sus posibilidades, no solamente físicas, sino también psicológicas o emocionales. En la fase después de eliminatoria, cuando los partidos terminan en empate, se le agregan los 30 minutos con temperaturas que son brutales. Entonces, por eso digo que a esta altura la culpa es de los jugadores, que se jodan. Porque si ellos siguen aceptando que los traten como ovejas de un rebaño, hasta los jeques árabes ahora tienen más poder que un jugador de fútbol. Ahora yo digo, si el día que los jugadores se decidan a tomar la rienda del fútbol, ¿a dónde van a ir a parar todos estos tipos? ¿Para qué lo quieren a Infantino, por ejemplo, que le entregó un premio de la paz a uno de los mayores genocidas de las últimas décadas de la humanidad, como es el presidente americano? Entonces yo creo que, como decía Tejada Gómez, hay que cambiar las cosas como la taba. Si no cambia todo, no cambia nada. Y no va a cambiar nada porque los jugadores siguen sin comprometerse, siguen haciendo que estos tipos le manejen la vida a cambio de mucho dinero, seguramente para unos pocos, ¿no? De una vida de lujo que tiene que ver más con la obscenidad que con otra cosa, porque mientras muy pocos están muy bien, porque también en el fútbol se recrea los principios capitalistas. Hay muy pocos que tienen que estar muy bien. Que están muy bien y muchos que están muy mal. Claro, muchos ahora, que están muy mal. Vos sabés que, Fernando, el tema ¿no? Diego fue un luchador contra este tema del calor y de lo que se jugaran los mundiales en épocas, el de Qatar, por ejemplo, que, si mal no recuerdo, era un país terrorista, ¿no? Entonces, no entiendo cómo se jugó en Qatar, si era terrorista para algunas cosas o por qué se suspendió a Rusia, bien suspendido, y no se lo suspende a Estados Unidos. Claro. ¿No? Que lo de Rusia sigo sin entenderlo, ¿no? La otra vez veía una semifinal, un cuarto de final en Wimbledon, en Roland Garros, y las ucranianas que no saludaban a Zabalenka, ¿viste? Y yo digo, ¿qué les pasa? ¿Por qué se escapan del deporte? Entonces ahí volvemos a lo que yo vengo sosteniendo hace 28 años que hago este programa, que la política y el deporte están indisolublemente ligados. Absolutamente, claro. ¿Quién dijo que no? El que dice que no es que no entendió. Y sobre todo en este momento en que el deporte y sobre todo el fútbol ha pasado a tener una penetración cultural en las sociedades que era impensada y que para mí sigue siendo inexplicable y seguramente nociva, porque siempre en esto uno se maneja por la emoción, no por la razón. Entonces la violencia, el perpetuar esto de los nacionalismos, de la tribu, de que si tengo una camiseta tengo que odiar al otro, y es todo tan extraño porque a veces yo digo es para tomarlo risa, porque por ejemplo en nuestro país se juega un clásico y un equipo quiere hacer pedazo al otro y por allá hay otro que ahora después juega la selección y son todos amigos. Claro. Entonces no se entiende. Creo que tenemos que dar un paso adelante en eso, pero para eso también reclamo la intervención urgente de los mecanismos que tiene el Estado para controlar y para mejorar, claro. Es muy difícil si el Estado baja la línea de la violencia que vos tengas receptores que no la tengan. No, bueno, por supuesto, si tenemos yo digo presidente. Bueno, es presidente, ¿ganó o no ganó? Ganó con el 50 y pico por ciento de los votos. Como argentino, recordando a los hombres y mujeres maravillosos que hicieron esta patria, ¿no?
Pero si el tipo es capaz de agredir, de insultar, ¿con qué derecho? ¿Quién se cree que es este tipo? ¿O quién le hicieron creer que es? Nerón. Porque si es psiquiátrico, Nerón. bueno, que entonces que se presente a un examen para que digan a ver si puedo seguir o no. Yo creo que de ninguna manera, pero bueno. Cuando yo decía en los programas políticos que afortunadamente dejé de hacer este año, cuando yo decía que tenía serios problemas psiquiátricos, y de eso puedo hablar, y largo rato, ¿sí? Me miraban con una cara de que no sabían qué estaba hablando. Bueno, la violencia indiscriminada es también una forma de ejercer el poder, sin duda, sobre los que no pueden responder, ¿sí? Bueno, pero también el tipo que necesita ejercer el poder sobre alguien es porque interiormente debe ser muy débil. ¿Por qué tengo que estar yo por arriba de otro? Que eso tiene también que ver con la perversidad de la competencia, ¿no? El fútbol. ¿Por qué tengo que ser yo mejor que ustedes en qué? ¿Por qué? No, la obligación es que yo sea lo mejor que puedo ser yo mismo en todo. Como profesional, como amigo, como padre, como esposo, como... Ese es el verdadero éxito. No está en el resultado. Porque si yo pierdo con ustedes, porque ustedes son mucho mejor que yo, y bueno, no me puede servir como trauma, si son mejores naturalmente. Ahora, si yo le gano a ustedes y ustedes son mucho menor que yo, ¿de qué vale mi triunfo? Y a lo mejor yo ganándole a ustedes no estoy dando tampoco lo máximo de mí mismo, que es lo que yo alguna vez le reclamé a Diego y que veo que es la gran diferencia que hay en ese sentido con Leo, ¿no? Mientras Leo se preocupa día a día como una hormiguita por seguir construyendo ese imperio maravilloso de título, para hacer lo mejor que él puede hacer, Diego solamente se conformó, porque así yo le dije, vos te conformaste solamente con ser el mejor del mundo. Y como eso te costó muy poco, vos después tiraste los remos en la barca y no te importó. No sé lo que hubiera llegado a hacer si vos que fue cuando él dijo qué jugador hubiera sido si no hubiera tomado cocaína. Pero a la sociedad, a los chicos que miran el programa y a los padres también, que muchas veces los presionan y le exigen, no, que lo dejen tranquilo, pero que sí, que le enseñen que el verdadero éxito es dar el máximo de uno mismo. Si te alcanza para tu vanidad de ser mejor que el otro, y si no es lo mismo, porque estás dando el máximo. Pero aparte Diego se paró contra el poder. Siempre. Entonces, claro, viste, si hay algo que no se le podía criticar, era eso. No, al contrario, eso es lo que más rescato. Inclusive yo lo pongo como un valor más importante aún que su capacidad como jugador, porque eso fue una construcción. Y lo de jugador se lo dio la naturaleza. Y una construcción viniendo, claro, de muy abajo. De muy abajo. Pero muy abajo. Del sórdido barrial. Del sórdido barrial. Sí. Preguntas. A ver, Fernando, ¿cuántos Maradona, vos que lo frecuentaste y estuviste con él tantos años, cuántos Maradonas viste vos en la intimidad? ¿Cómo fue ese cambio de Diego? Vos desde el año 83, ¿no? Que estás con él, estuviste con él en el Barcelona. ¿Cuántos nos podés nombrar hasta el Mundial de Sudáfrica que vos conviviste con él? Vos sabés que acerca de eso, yo conté una anécdota que un día, a poco de llegar a Nápoli, me llamó Diego y me dijo, prepárate que media hora te pasamos a buscar porque vamos a cenar a un restaurante que nos invitaron con Claudia y otros amigos. Y bueno, y me pasó a buscar y fuimos. Y cuando llegamos era un lugar maravilloso, a la sombra del Vesubio, al borde del Golfo, con las luces que se reflejaban en el lago, era maravilloso. Y la comida era un manjar también, porque en el sur de Italia se come, y sobre todo aquello ligado al mar, ¿no? Claro. Pero apenas entramos se armó un lío bárbaro, la gente nos empujaba, quería llegar con el papel al autógrafo y entonces te metían el papel en el plato. Bueno, la pasamos muy mal. Y al otro día, cuando íbamos para entrenamiento, Diego manejando, y entonces me mira así de manera literal y me dice, qué quilombo anoche, ¿no? Entonces yo lo miro y le digo, sí, mira, de eso quería hablarte. No me invites nunca más a un lugar público como vos, porque que te quede claro, yo con Diego voy hasta el fin del mundo, pero con Maradona no voy a estar a la esquina, hacete cargo vos de Maradona. Que sirvió para que él me mirara sonriendo y dijera, sí, tenés razón, pero si no fuera por Maradona, yo todavía estaría en Fiorito, porque tenía ese tipo de salida. De respuesta. Después, yo creo que todos somos más que uno. Nosotros no somos ahora igual que si estás en tu casa, que está más distendido, claro, que hasta podés usar, qué sé yo, si se te ocurre alguna grosería al pasar, una de vez en cuando. Acá no nos podemos permitir ninguna, porque el lenguaje es uno de los primeros síntomas del deterioro cuando uno lo usa mal. ¿No es cierto? Pero con Diego pasaba. Después Cherky Vialo dijo que él conocía
un Maradona padre, un Maradona hermano, yo creo que yo conocía eso, a Diego, que era el tipo espontáneo, creativo, atorrante, pícaro, vago, de enorme ternura con el trato de su familia y sus amigos. Y el otro era cuando ponía el pie en la calle, él tuvo que construirse un personaje para estar a la altura de todo lo que de él, muchos de que cuando él estaba en Fiorito no solamente lo ignoraban, sino que lo despreciaban, pero ahora que estaba ahí lo hacían casi el responsable de que tenía que devolverle ese afecto con conquistas, ¿no? Y yo digo que eso es un error. Yo jamás a ningún jugador le he pedido otra cosa que trate de ser lo mejor que pueda hacer. Y si eso es así, cuando perdí a Argentina, nosotros estábamos en el cuerpo técnico con Diego, 6-1 en Bolivia, yo le dije a un periodista que preocupado por el resultado, le digo, bueno, pero yo estoy tranquilo porque los jugadores lograron el éxito. Entonces el tipo me miró, ¿cómo lograron el éxito y perdieron 6-1? ¿Y qué me importa? Si dieron todo. Dieron todo y perdieron. Y eso es el éxito, dar todo, no es el resultado, porque muchas veces también se puede ganar con algún tipo de argumento ligado a cosas que vienen con el reglamento, y eso no se puede decir que sea un éxito. Edgar Selgán de San Luis, Ariel querido, veo un poquito como puedo trabajando. Mis saludos al capo invitado, orgullo que trabajó junto a Diego en Racing, siempre el único programa de Racing que defiende al club institución. ¿Con quién tuvo mejor feeling Diego? ¿Con Bilardo o con Menotti? Pero primero contalo de Sevilla, que creo que a la gente le va a gustar mucho. Sí, no, porque yo en la pausa le contaba que estando en Sevilla, Carlos Bilardo tenía un programa de radio en una emisora local. Entonces un día trataba distintos temas, y un día llevó a una sexóloga que era andaluza y por supuesto muy simpática, y entonces en un momento le dijo, cuando comenzó el programa, bueno, doctora, la hemos traído aquí para hablar del problema del sexo. Y entonces ella, con todo ese salero, lo miró con los ojos casi riéndose y le dice, pero, mister, por favor, que el sexo nunca es un problema, en todo caso es siempre una solución. Entonces ahí Carlos se quedó sin ninguna pregunta, claro, ¿no? Porque ella fue muy contundente. Y después la etapa de Diego en Sevilla también fue maravillosa en tanto y en cuanto el respeto y la admiración que tenía no solamente la gente sino los jugadores. Mirá que estaba Davor Zucker, por ejemplo, que después fue goleador de un mundial, mejor jugador, fue presidente de la federación. Estaba Diego Pablo Simeone, el Cholo también dentro del equipo, y fue también la ciudad misma y el entorno hacía que viviéramos, qué sé yo, nada comparable a Nápoles, ¿no? No, eso no. En Nápoles hay que sacarlo, así como hay que sacarlo a Diego y a Leo cuando se compara con los jugadores, y a lo mejor a Pelé también. Los otros son humanos y estos son extraterrestres. Bueno, Nápoles también. Nápoles es completamente distinto, todo no tiene nada que ver con nada. Es la ciudad que con la que más me he compenetrado y de alguna manera sentido también parte de ella. Yo la extraño para siempre por su paisaje, pero más que nada por su gente, porque paisajes hermosos, comidas, bebidas, moda hay en todos lados, pero la gente es lo que hace la diferencia, para bien o para mal, porque por ejemplo estuve varias veces en Monte Carlo y el francés en esa zona es mucho más frío que un bufoso. Claro, que después cuando lo conocés, gente maravillosa también, pero tarda mucho en empatizar, ¿no? Y en lograr una relación armoniosa y sencilla. Pero el napolitano es increíble, no solamente en Nápoles era esa. Vos sabés que yo fui al San Paolo, que ahora se llama Diego Armando Maradona. Yo fui y me acredité. Entonces cuando me acredito, fui a ver, Nápoles estaba comprometido con el descenso y jugaba un partido chotísimo con un equipo que después terminó yéndose a la B. Y cuando me acredito, claro, pongo medio Racing, una pasión celeste y blanca. Y cuando entré, me vino a buscar el presidente de prensa del Nápoles y me dijo,
Racing es el equipo que Diego fue entrenador, alienatore. Le digo, claro, Racing es el equipo que Diego estuvo 6, 7, 8 meses. Y Racing va a jugar contra el Napoli en el 87. Con Coco Basile y el Panadero Díaz fueron y jugaron en Avellino, no jugaron en Napoli. Yo recuerdo que estaba en la cabina de transmisión y lo recuerdo a Víctor Hugo Morales en un calor insoportable y él tomando mate y transmitiendo ese partido. 4-1, le hicieron precio, una victoria del Napoli terrible, había sido. Sí, pero recuerdo que fue un momento muy, muy simpático también, porque reencontrarse con argentinos, más allá del resultado, era siempre atractivo, ¿no? Ese Napoli tenía unos jugadores, el brasileño Careca, Alemão, tenía unos chicos, Carnevale. el central, ¿cómo se llamaba el central? Jugaba Rénica, jugaba Ferrara. Claro. Ciro Ferrara. Sí. Tenía unos jugadores que bueno, tocaban en la misma orquesta, ¿no? Por eso imagínate que en 7 años de Napoli, y un equipo que nunca había ganado nada, Diego ayudó, obviamente con sus compañeros, porque no es un deporte individual. 2 Scudettos, una Copa Italia, una Supercopa y la Copa UEFA. La UEFA. Y perdió otro campeonato con el Milan, llevando 5 puntos, faltando 5 fechas en campeonato de 2 puntos, con 3 partidos de local, 2 de visitante, y no sé lo que pasó ahí, y perdió ese campeonato. Si no hubiera sido una estrella. También participó de la Copa de Campeones, a donde quedó fuera después de un partido contra el Real de Madrid, que se jugó en Madrid a puertas cerradas, y en Nápoles explotó el estadio. Empataron el partido de vuelta, pero el Madrid pasó por el triunfo en el Bernabéu, ¿no? Sí, no, la saga de Diego en Nápoles, bueno, por eso ha pasado a ser un poco esa cosa mística de San Gennaro. Es más, una vez cuando fue al segundo policlínico a sacarse sangre para unas pruebas que ordenaba y exigía la Federación Italiana de Gioco Calcio, como dicen, para empezar el campeonato, el enfermero, después de que se hicieron los análisis, llevó el tubito con la sangre y lo puso al lado de la imagen de San Gennaro para ver si se producía el milagro de la liquefacción. Sí, Nápoles es una ciudad aparte. Yo tuve la posibilidad de ir y ahí también Diego te da un acceso te escuchan, saben que sos argentino, argentina, y es que llevas sangre maradoniana. Eso es lo que te dicen los napolitanos. Además son tan imaginativos, ¿no? Que, por ejemplo, recuerdo cuando cayó el muro de Berlín, y a los 2 días vendían pedazos de ladrillo que decían que era del muro. Y hay una peluquería que está en uno de los barrios populares de Nápoles, que tiene todo adentro de una especie de cosa de vidrio, no como una cúpula, un cabello. Sí, es el bar Nilo. Cabello de el Maradona. Bar Nilo tiene ¿Sabe de quién debe ser el cabello? Sí. Claro, por eso digo cómo se comprueba, pero es el cabello de Diego. También dice que hay una lágrima. También, y además han transformado el Quartiere Español, y que cuando nosotros estábamos en Nápoles era un barrio, no podíamos entrar. No podías entrar porque no sabía si salía. Pero ahora lo han transformado en el segundo lugar más visitado de Italia después del Coliseo. ¿El Quartiere Español? El Quartiere Español, pero son miles y miles y miles de turistas que todos los días de todo el mundo. Mirá que era bravo, ¿eh? Por eso digo que acá todavía no descubrieron la importancia que tendría si, por ejemplo, el Ministerio de Cultura de la Nación, junto con la AFA y la Secretaría de Deporte, compraran la casa de Diego en Fiorito, la transformaran en museo, vendría gente de todo el mundo. Sí. Y serviría también para mejorar las condiciones del barrio, ¿no? Gracias por venir. Yo sé el afecto que tenés por Racing, y bueno, para toda la gente que nos vio, para los que mandaron mensajes. Yo siempre digo que a veces cuando hay pocos mensajes es porque la gente se queda atrapada con los invitados, y que después empieza a mandar mensajes, claro, reacciona a posteriori. En realidad, muchas gracias por estar con ellos, que son más jóvenes, y bueno, yo sé que cada vez que te llamo... Perdón, te voy a llevar muy atrás en el tiempo. La primera vez que yo tuve idea de que había un equipo que se llamaba Racing, yo todavía vivía en Lincoln, porque mis padres, que eran de Buenos Aires, se habían hecho cargo de una empresa de elaboración de subproducto ganadero. ¿Y sabés quiénes iban a visitarlo porque eran clientes?
una familia de apellido Chamizo. Claro, Chamizo Ondar. Claro, pero de la década de 50. Claro. Desde entonces creo que Racing fue Racing con Ferro, porque también había una parte de la familia que eran de Caballito, pero Racing y Ferro fueron los dos primeros equipos de los que tuve noticia, ¿no? Gracias de nuevo y hasta la próxima. Hasta la que te vuelva a invitar. Bueno, espero que le haya gustado. Esto fue un homenaje a usted. Como digo yo, lo más importante que tiene este programa es usted. Y me parece que nunca está de más recordar lo importante. Es muy probable que el programa que viene, como le dije al principio, repitamos el programa que vino Hugo Donato a contarnos cuál es su proyecto integral para las divisiones inferiores de Racing. Si no es así, tenemos un proyecto para Hugo Donato que se lo vamos a comentar off de cámaras. Si él agarra viaje, vamos a estar todos juntos en esto que es hacer realmente un Racing grande. Más que el primer grande, el más grande de todos. Nos vemos el próximo jueves en Racing, una pasión celeste y blanca.